Bueno, mil disculpas, se perdió la señal. Hemos cambiado un poquito de lugar para que haya una mejor captación de, de la señal, ¿no? Nos habíamos quedado en que las deformidades angulares, tanto a nivel de la rodilla como del tobillo y de la cadera, producían mucho daño en el deportista. Y habíamos quedado que si la rodilla, el tobillo, la cadera se nos iban hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Esas zonas de mayor fricción iban a producir mucho más desgaste de lo normal que el del otro lado. Los cartílagos, esto blanquito, cuando uno se come la pierna del pollo, lo blanquito que rodea los extremos, ese es el cartílago, ¿no? Ese es el cartílago. Los cartílagos de todo el organismo, de todas las articulaciones del organismo, no tienen arterias, no tienen venas. ¿Qué quiere decir con eso? Al no tener arterias y no tener venas, significa que no tienen ningún poder de cicatrización. Un cartílago que se daña, el daño vamos a cargarlo toda la vida. Hay procedimientos para ayudar a formar un tejido cicatrizal. Hay procedimientos para que el hueco que se produce, es como una caries que deja el hueso pelado, así expuesto, se llene de un tejido que nos ayuda, entre comillas, a formar como una costra a nivel de la lesión, pero no tiene la fuerza ni las características de un cartílago normal. Quitémonos de la cabeza eso que nos escuchamos de los famosos cartílagos de tiburón, de las glucosaminas, de los condritines, ¿no? Así se coman todos los tiburones que existen y le quiten todas las aletas que existen a los tiburones. Así, toda la glucosamina y los condritines no regeneran el cartílago. Y ese es un hecho muy sabido y eso es un hecho muy conocido. Así se coman todas las gelatinas de pata, ¿no? Que existen, los cartílagos no regeneran. Por lo tanto, ese es el mayor miedo del deportista, ¿no? El daño del cartílago articular, porque esto nos va a dejar secuelas absolutamente el resto de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, cuando es muy niño el deportista, estas deformaciones angulares que se nos van las rodillas, los tobillos, muchas veces pueden ser corregidos con algún tipo de plantillas para ayudar a ir enderezando esto, pero para esto el niño tiene que ser muy pequeño. Hablamos de 3, 4, 5 años. Cuando se nos pasó esa edad, todavía hay una oportunidad quirúrgica que es poner unas grapitas, que eso se pone alrededor de los 12 o 13 años, una cirugía muy sencilla, ¿no? Para evitar que un lado del cartílago crezca y el otro no. Por decir, si mi rodilla se va hacia este lado, entonces acá existen cartílagos de crecimiento que no tienen nada que ver con el cartílago de la articulación. Uno le pone grapitas, que es cirugía de 10 minutos. Conforme el niño sigue creciendo, este lado ya no crece, el otro sí, y conforme él va creciendo, se va enderezando. Eso nos previene de las futuras lesiones, ¿no? Del deportista más adelante. Entonces hay que corregir esas deformidades angulares. Después, sobre las articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones que más frecuentemente se lesionan? Son la rodilla, son los hombros y son los tobillos. La rodilla es la madre de todas las articulaciones y la que se nos lesiona con mucha más facilidad. ¿Por qué? La rodilla tiene dos huesos muy largos por arriba y por abajo, que es el fémur y la tibia. Por lo tanto, los brazos de palanca a los que está sometidos son muy grandes. Por eso tiende a ser una rodilla, una articulación muy inestable. Y frecuentemente, ¿qué es lo que se nos lesiona en la rodilla? Uno, los famosos meniscos, ¿no? Acá hay, no sé si nos llegamos a ver bien, pero esto que lo vemos en celeste, esos son los meniscos.
son cartílagos también, son dos cartílagos en forma de C que existen tanto entre el fémur y la tibia, ¿no? Esos meniscos, al ser cartílagos, tampoco tienen una cicatrización sola. Entonces, cuando uno se lesiona el menisco, ¿no?, es idéntico a tener una piedra en el zapato. Si uno tiene una piedra en el zapato y empieza a correr con una piedra en el zapato, no, esa piedra nos va a hacer un hueco en la planta. Igual, el menisco roto, como todo el día, al correr el atleta está moviendo el fémur y la tibia, va comiéndose los cartílagos que hay encima de la articulación. Entonces, menisco roto es cirugía. Se puede reparar, algunas veces hay que sacar el pedacito, se puede suturar a veces, eso se decide en la cirugía. No todo menisco puede ser suturable, algunos hay que sacar el pedacito, pero el deportista vuelve muy rápido nuevamente a sus deportes. Y los famosos ligamentos, el famoso ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, que es lo que le da la estabilidad a la rodilla. Este es el cruzado anterior y por atrás tenemos el cruzado posterior, ¿no? ¿Cuál es? Esto sí, no les va a gustar a muchos entrenadores, ni menos a los preparadores físicos. ¿Cuál es el peor ejercicio y el que no debe hacer una persona, un deportista, para conservar sus rodillas? Las famosas sentadillas, ¿no?, prohibidas en muchas partes del mundo, y acá a uno desde el colegio lo castigan con las benditas sentadillas. Las sentadillas lo único que hace es dañar muchísimo el cartílago de la rótula. La rótula es el huesito que tenemos adelante de la rodilla, ¿no?, que mucha gente lo conoce, dice el matecito, dicen en la sierra, ¿no?, este huesito que tenemos adelante. La rótula también, por atrás, tiene su cartílago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la rodilla está estirada, la rótula está separada del fémur. Cuando uno empieza a flexionar su rodilla, la rótula empieza a empotrarse en este surco del fémur. Y a mayor flexión, mayor contacto y mayor impacto. Entonces, cuando uno hace una sentadilla, la fricción que se produce a nivel entre la rótula y el fémur es grandísima, grandísima. Tanto es así que cuando uno hace solo media sentadilla o sentadillas paralelas, o sea, cuando el muslo está paralelo al piso, no estamos yendo hacia el fondo, solo hasta ahí, la fuerza de fricción que se produce entre la rótula y el fémur es 500 newton. Si queremos llevar los newton a kilos, hablamos de newton. O sea, hacer una sentadilla significa que estamos haciendo una presión, le estamos poniendo media tonelada encima de la rótula para que se roce contra el fémur. Eso produce unos desgastes grandísimos en el cartílago de la rótula, que eso es la famosa condromalacia que de repente algunos o muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Y en los deportistas escuchamos mucho, ¿no? ¿Qué tiene una condromalacia? Una condromalacia es el desgaste del cartílago de la rótula. Y cuando uno hace sentadillas profundas, o sea, las profundas, la que va completamente en la flexión de la rodilla, esa fuerza de fricción entre la rótula y el fémur se duplica. O sea, estamos hablando de 1 tonelada de fricción. Imagínense el roce que se produce entre la rótula y el fémur con 1 tonelada de fricción al hacer la sentadilla. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo lo preparan a sus hijos, a sus hijas, los profesores, con las sentadillas. Cuando uno va a fortalecer la musculatura, tiene que ser la sentadilla muy corta para que no se produzca tanta fricción, y siempre en lo preferible es poner una ligera maderita en los talones para que los talones se eleven un poquito. Al hacer esa elevación se quita gran parte de la fricción
del fémur contra la rótula, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener cuidado? Los spinning, o sea, la bicicleta estacionaria no es mala, pero en el momento en que uno se para y tira el cuerpo hacia adelante para el pedaleo, también se produce una fricción muy grande entre la rótula y el fémur. Eso tenemos que cuidar. Entonces, en los hombros, ¿qué es lo que sufre? El famoso manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores es la unión de varios músculos que todos se juntan y por eso se llama el manguito de los rotadores, ¿no? Cuando no hay una buena preparación de la musculatura, estos tendones, que el principal es un tendón del supraespinoso, siempre van a escuchar. Le duele el manguito, le duele el supraespinoso. Es lo mismo, es parte de, ¿no? Sufre mucho en el básquet, sufre mucho en el vóley, cuando hace mal el movimiento del saque o el giro en el mate, sufre mucho, ¿no? Y la madre de todas las lesiones que los vemos todos los días, los famosos esguinces de tobillo, ¿no? El esguince de tobillo porque se dobló el pie, porque al saltar cayó sobre el pie de la compañera rival y el tobillo se dobla. Ese es un esguince, ¿no? Cuando uno sufre un esguince, hay de 3 grados, ¿no? Los más graves pueden llegar a ser quirúrgicos, pero hablamos lo del común y corriente del día a día. ¿Qué no debemos hacer? Más que lo que debemos hacer, ¿no? Es enyesar al deportista. El deportista no es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros en la calle cuando uno va y le ponen su famoso yeso inmediatamente. ¿Por qué no debe enyesarse un deportista? Uno, porque los tobillos, como las rodillas, como toda articulación, son una bolsa y dentro de esto tenemos el líquido sinovial, que es un pequeño aceite, ¿no?, que lubrica los cartílagos. Cuando la articulación está inmóvil, este líquido deja de moverse y deja de nutrir nuestros cartílagos. Entonces empiezan a aparecer como pequeños caries a nivel de los cartílagos. Y ya hablábamos hace un momento que todo daño sobre el cartílago era irrecuperable, ¿no? Entonces, si es un esguince medianamente o moderadamente importante, 1000 veces es mejor ponerlo de muletas, empezar con el hielo inmediatamente y que empiece terapia física en el acto. Existen muchos agentes, los imanes, los magnetos, los láser, que ayudan para acelerar cicatrización y ayudan a la inflamación y la recuperación más rápida. O sea, a un deportista, salvo sea pues una fractura o cosas inevitables, no debemos enyesarlo. Si hay mucho dolor y no puede pisar, pues que use muletas, pero que no lo enyesen, ¿no? ¿Cuáles son algunos tipos de ejercicios para fortalecer nuestras articulaciones? Si hablamos de las rodillas, hay que trabajar mucho cuádriceps, que son los músculos que están delante de la rodilla. Más importante que los cuádriceps son los de atrás, que se llaman isquiotibiales. Los isquiotibiales son unos músculos de atrás, ¿no?, que le ayudan también a la estabilidad de la rodilla. Entonces no nos preocupemos con tener solo la musculatura muy grande de la parte de adelante del muslo, sino también, y mucho más importante, con la parte de atrás. ¿Cómo fortalecemos o qué ejercicios debemos hacer para disminuir la presentación de nuestros esguinces de tobillo? Son todos estos ejercicios que se llaman propioceptivos, ¿no? ¿Qué son? La propiocepción es que nuestros nervios le indican al cerebro la posición de la articulación. ¿Qué ejercicios son propioceptivos? Por ejemplo, poner una tablita con un rodillo al medio y hacer equilibrio. Cuando ustedes miran a sus entrenadores que a las niñas las suben como en unos geles y empiezan a pasarles que voleen sobre estos geles que los tiran para uno u otro lado, esos son movimientos propioceptivos. Eso hay que trabajar mucho y eso nos ayuda mucho para la estabilización de nuestros tobillos, ¿ya? Si un niño o un deportista, una voleibolista, un basquetbolista, no tiene un esguince agudo, no tiene una lesión de los tobillos, no le pongan jamás estabilizadores, ¿no?
Los estabilizadores, todos deben conocerlos, son como un tipo de tobilleras, pero que tienen a los costados unos refuerzos muy fuertes, ¿no? Que solo están indicados para el momento del juego en un tobillo que está saliendo de un esguince. Si ustedes seguimos la moda de los americanos, que todas sus niñas juegan con estabilizadores, en el entrenamiento, en el día a día, lo único que conseguimos es que su musculatura, sus tendones, sus ligamentos del tobillo no se refuercen, porque no están siendo sometidos en el día a día a una tracción continua. Se necesita que los tobillos necesiten una, al igual que las rodillas, una tracción continua y una fuerza continua, porque eso lo van a fortalecer. Pero si le ponemos algo que va a suplir eso, lo único que estamos haciendo es que no se refuercen, que no se fortalezcan. Entonces, los famosos estabilizadores o una tobillera, solo si el deportista, la señorita, la niña tiene un partido y está saliendo de un esguince, solo durante ese tiempo. Después, no. ¿Qué pasa con los músculos? ¿No? Otra de nuestras lesiones de los deportistas. ¿Qué nos pueden pasar en los músculos? Nos pueden dar calambres, nos pueden dar contracturas y nos pueden dar desgarros, ¿no? El calambre es esta contractura brusca, aguda, que nos ha dado muchas veces. ¿Por qué se produce el calambre? Pueden ser las dos causas, las más frecuentes vamos a hablar. Falta de potasio, falta de magnesio o que el músculo no estuvo preparado adecuadamente para el esfuerzo que estaba haciendo, entonces la circulación no llegó bien, le faltó oxígeno y el músculo se defiende contracturándose, ¿no? Que eso debemos ganarlo en el entrenamiento. Y ustedes han visto, o por qué, no sé si llegan a ver, cuando hay un partido, hay entrenamientos, lo primero que les dan en la fruta es el plátano, ¿no? Porque el plátano es nuestra fuente más grande de potasio. Los deportistas sí deben comer plátano y si están en competencia, mucho mejor. Ahora, tampoco se trata de que le voy a dar a mi hijo, a mi hija, no mucho potasio y que se empiece a comer todos los plátanos que existen. Con un plátano al día es suficiente la cantidad de potasio para el músculo. El resto se excreta, o sea, no le va a servir. No, las contracturas se producen por falta de la flexibilidad del músculo, que no lo hicimos durante la preparación física del deportista. Y el desgarro ya es una ruptura muscular, que también es por falta de una preparación adecuada para el ejercicio que iba a hacer en el momento de la competencia. ¿Saben cuál es el ejercicio ideal que debe acompañar a cualquier otro deporte? La natación. La natación, si mi hija es futbolista, basquetbolista, voleibolista, cada vez que pueda debe nadar. Uno, porque en la natación se fortalece mucho la musculatura sin carga de peso. Y eso es buenísimo para el músculo. La natación le da mucha elasticidad al músculo. Entonces, previene de este tipo de lesiones que se pueden presentar, ¿no? Después tenemos algunas de las causas, ¿no?, de las lesiones. Un mal calentamiento, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Un mal estiramiento, ¿no? Cargas excesivas. Todos los organismos son diferentes. Si nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, todo, no podemos comparar con otra jugadora, así sea de su misma edad. La maduración del organismo, la maduración del cerebro son completamente diferentes. Es por eso que ustedes, si su niño llega a un momento que ustedes miran que otra se disparó, ¿no?, en etapas tempranas, y su niño no se desesperen. No desesperen. Conforme va pasando el tiempo, se van a igualar en maduración, ¿no? Y, por supuesto, que mejor deportista va a ser la que tuvo la mejor preparación abajo. Igual, tampoco el crecimiento en los niños es todo igual.
no se desesperen. Hay etapas de crecimiento rápido. Ustedes van a ver que la niña en el sexto de primaria era la más chiquita del salón y en el primero de secundaria es la más grande. Tuvo ese crecimiento. Igual que en el vóley, igual que en el básquet, ¿no? Ustedes van a ver, y los entrenadores no me van a dejar mentir, hay jugadores que necesitan más tiempo para despegar. Y eso no es porque que el otro sea mejor jugador o el otro tenga muchas mayor cualidades. No. A algunos hay que esperarlos un poquito más y muchos de esos van a superar al que era muy bueno de muy chiquito. Y ese de muy chiquito es muy probable que llegó a su máximo nivel muy rápido y ahí se quedó. Entonces, no se desesperen por querer que los deportistas despeguen muy rápido. Tienen su proceso y eso es maduración. Maduración de la cabeza, del cerebro y maduración muscular. La parte técnica, cómo las van formando, eso es de sus entrenadores, de sus preparadores físicos, pero no se desesperen por eso. Después, nos quejamos mucho de los campos deportivos. No podemos cambiarlo eso. Eso es nuestra realidad. Los campos que tenemos, si son de tierra, si son de cemento, que se arañan, que son muy duros, eso es lo que tenemos. Pero sí que podemos ayudar con el calzado apropiado. No es lo mismo una zapatilla para un basquetbolista, no es lo mismo una zapatilla para un voleibolista, y así en todos los deportes. La zapatilla tiene que ser de muy buena calidad y con muy buen colchón abajo para que amortigüe lo que nuestros pisos no tienen, ¿no? Y ahora en el mercado hay muchas zapatillas que nos corrigen lo que hablábamos de hace un momento, esos malos movimientos angulares, que los tobillos se nos caen hacia adentro. Ahora hay zapatillas pronadoras que la zapatilla ya de por sí nos corrige ese defecto que tuvimos de nacimiento. Eso sí podemos. Lo otro, el peso corporal. Importantísimo, importantísimo en el deportista. Independientemente que lo vaya a hacer más veloz, que lo vaya a hacer más lento, el daño que se produce en las articulaciones, en los cartílagos con un sobrepeso es gigantesco. No podemos permitir que nuestros deportistas tengan sobrepeso. Por cada medio kilo que el organismo sube, las rodillas cargan 2 kilos de más. Cuando uno camina, el simple hecho de caminar, una deportista de 70 kilos, cuando uno camina, el hueso de arriba golpea al hueso de abajo con el 100% de su peso. Entonces, solo caminando, una que pesa 70 kilos, cuando camina hay un golpe de 140 kilos entre el fémur y la tibia. Y cuando uno corre, eso es el 300%. O sea, hablamos de un impacto de 450 kilos con una deportista de 70 kilos. ¿Qué pasa con ese mismo deportista si lo llevamos a 100 kilos? ¿No? Entonces, no podemos permitir el sobrepeso en nuestros deportistas. Estamos hablando a los padres, a los profesores, que es el niño, el joven que se va a dedicar al deporte constantemente. Entonces, tenemos que evitar, tenemos que ayudar muchísimo a esto. En el calentamiento, ¿qué debemos hacer? ¿No? Hemos tenido algunas charlas en algunas de las selecciones nacionales. Varios nos entienden un poquito, pero luego se olvidan. El orden que debemos hacer está bien definido. Antes de empezar a hacer el deporte y la parte, ¿no?, de los entrenadores, de los profesores. No podemos llegar y mientras yo veo mis cosas, decirles, vayan, estiren.
Eso es lo peor que podemos hacer. El deportista no puede empezar por el estiramiento. El deportista debe empezar por un calentamiento previo, ¿no? Algunos ejercicios de trote, algunos ejercicios, ¿no? de pequeños piques, ejercicios aeróbicos. ¿Qué ganamos con eso? Mandarle irrigación a los músculos. ¿Cuánto lleva más o menos eso? 10 minutos. Y a los 10 minutos empezar a hacer con el estiramiento, para que los músculos, el estiramiento que va a causar que la frecuencia de nuestro corazón baje, que lata menos, porque va a estar acelerado, ¿no? Entonces disminuye la frecuencia cardíaca y le vamos a dar la elasticidad a los músculos para que no vayan a lesionarse durante el deporte. Se me ocurre un ejemplo, espero que valga. Si nosotros tenemos un chicle de los antiguos y lo tenemos en el congelador, a nadie se nos va a ocurrir, ¿no?, sacar el chicle congelado y quererlo estirar. Está tan duro que se nos rompe. Pero si este chicle primero lo calentamos, ¿no?, y se vuelve elástico, lo podemos estirar. Es lo mismo que pasa con nuestros músculos. Si al músculo no lo calentamos bien, no lo irrigamos bien, cuando vayamos a estirar se nos va a desgarrar, ¿no? Y eso no significa, puede ser grandes desgarros que se parten en dos el músculo, pero empiezan a haber microdesgarros. Esos microdesgarros que se producen van dañando al músculo. Entonces, calentamos, estiramos. Y eso tenemos que hacerlo antes y cuando acabe el deporte, el ejercicio, también tenemos que hacer estos ejercicios de estiramiento porque el músculo tiene que quedar flexible. En el entrenamiento se va a volver a poner duro. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? El sobreuso. Nos ha pasado, les hablo por experiencia que tengo 2 hijos deportistas, ¿no?, que dice, no, yo necesito que juegue porque tiene que despegar más rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la mañana lo llevo con Carlos Maldonado, que le enseñe su técnica, que entrene, que todo esto. En la tarde la llevo a tal academia para que le refuercen lo que no le hizo voleibol en la mañana. Y en la noche lo llevo a otro lado para que siga mejorando, siga entrenando y así va a despegar más. Mentira, señores. Mentira, ¿no? Cuando uno produce, cuando uno hace esfuerzo físico intenso, ¿no?, el organismo siempre produce rupturas muy pequeñitas a nivel de los músculos, que el mismo organismo lo va regenerando, pero tenemos que darle tiempo a que lo regenere. Si se nos empieza a romper y lo seguimos rompiendo, el deportista no les va a durar mucho tiempo, el deportista se va a acabar muy rápido. Entonces, no nos desesperemos. Entre más juegue, no va a ser mejor, señores. Entre mejor fundamento y lo lleven muy bien indicado, va a ser mucho mejor nuestros deportistas, nuestros hijos y todo esto, ¿no? ¿Qué más? En la parte del entrenamiento, aparte de la parte técnica, la parte de los profesores, ¿no?, los de físico, importantísimo, la nutrición, ¿no? La nutrición. Ha hablado muy bien la nutricionista, yo no quiero entrar en el tema porque realmente no es lo mío, pero sí necesitamos mucho que en la nutrición se formen hay que darles mucho los precursores de colágeno. Los músculos, cartílagos, tendones, todo es colágeno, ¿no? Entonces, ¿dónde hay precursores de colágeno? En las vitaminas. Y las principales son las vitaminas A, la vitamina C, la vitamina D. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde encontramos esto? En todo lo que es frutos verdes, verduras verdes. Ahí está. Y la parte de las proteínas, porque el músculo necesita proteínas para desarrollarse. ¿Dónde encontramos esto? Pescados blancos preferibles, en carnes magras,
en los cereales. Eso hay que alimentar a nuestros hijos. El otro problema, y para mí de repente uno de los más preocupantes que existe en esto, es que no conocemos bien sobre la hidratación. Gran parte de nuestras lesiones son por no hidratarnos o por una deficiente hidratación, ¿no? El 70% de todo nuestro organismo es agua. Eso quiere decir que nuestros músculos, nuestros cartílagos, todos nuestros discos de la columna están llenos de agua. ¿Ustedes saben por qué cuando uno dice, no, yo de joven medía metro, mira, o mi papá medía 1,85 m y ahora mide 1,75 m? Se va achicando. Sí, señores, nos achicamos. Pero nos achicamos por la pérdida de líquido del agua que existe entre los discos de las vértebras. Entonces, en cada vértebra va perdiendo líquido, el disco se aplasta, se aplasta, se aplasta y nos achicamos. Por eso es la importancia del agua, ¿no? En una persona que no es deportista, con 2 litros de agua al día es suficiente. Hablamos de 8 vasos. Si es más, mejor. Pero menos no. Un deportista necesita muchísima más agua. Y entre más calor haya, donde más calor exista, donde hace deporte, va a necesitar mucho más agua, ¿no? Y esta agua tiene que ser antes, durante y después del entrenamiento. O sea, no solo es el ratito de que está entrenando y toma un poquito de líquido. No, esto viene desde mucho antes. ¿Y qué debemos hacer? Más o menos a grandes rasgos. Antes del entrenamiento, el deportista debe tomar por lo menos medio litro de agua. Una taza es más o menos 250, o sea, hablamos de 2 tazas. Pero no es que voy a empezar a entrenar, agarro las 2 tazas y me las tomo de golpe. No, señor. ¿No? Mucho antes empezamos a tomar sorbos cada rato, de a pocos, hasta llegar al entrenamiento. Y durante el entrenamiento debemos ir a tomar más o menos entre 150 a 200 mililitros cada 15 o 20 minutos. O sea, hablamos de casi una taza cada 20 minutos. Y después del entrenamiento debemos tomar mínimo 600 mililitros, ¿no? 2 tazas y media, pongámosles, después del entrenamiento. Igual, de a pocos. ¿Qué nos va a prevenir esto? Si nosotros solo perdemos del 4 a 6% de nuestro peso corporal durante el entrenamiento o en pleno partido, 1, vamos a tener contracturas musculares muy rápido y 2, dolores de cabeza. Entonces, lo que hablamos inicialmente, muchas de las contracturas, los estiramientos, ahí se tiró, pudo ser también por falta de líquido. Si perdemos del 7 al 8%, aparte de las contracturas, aparte de los dolores de cabeza, nos da fiebre. Porque el organismo tiene que perder calor porque no tiene agua y la forma de perder calor hace vasodilatación. Todas las arterias venas se dilatan y por ahí uno pierde calor. Y si perdemos más del 10% del peso corporal, nos morimos, señores. ¿No? Entonces, la hidratación es importantísimo para esto. ¿Cómo sabemos si estamos haciéndolo bien o no? Muy fácil. Y eso deberían hacer todos los entrenadores. Una pesa, ¿cuánto pesas antes de entrenar? Tanto. Acabó el entrenamiento, ¿cuánto pesas? Tanto. ¿No? Si bajó de peso, esa es la cantidad de agua que perdió, que le faltó ingerir. El deportista en un partido, en un entrenamiento, debe empezar con un peso y acabar con el mismo peso al terminar el entrenamiento.
¿no? Esa es la cantidad de agua que uno tiene que manejar, ¿no? Bueno, no sé si hubiera algunas preguntas en algo que podamos ayudar, encantado. Ahí veo una pregunta que dice, quise aprovechar, ¿no?, el mejoramiento de la lesión de mi hija. Hace 5 meses le diagnosticaron condromalacia grado 1. Ha asistido a terapia. Tiene una recomendación en cuanto a alimentación o ejercicios que puede hacer en la casa. Ella tiene 14 años. La condromalacia, como decíamos, es el reblandecimiento, es el daño del cartílago. La graduación de las condromaláceas es de 0 a 4, ¿no? 0 es un cartílago completamente normal y 4 es cuando ya no existe cartílago en la rótula. La condromalacia es de rótula, desgaste del cartílago de la rótula. A veces escuchamos y nos confundimos lo que es la artrosis y la condromalacia. Vamos a ir nuevamente un segundo a la maqueta. El daño del fémur o de la tibia se llama artrosis. El daño de la rótula se llama condromalacia. La artrosis empieza por las capas superficiales del cartílago y se lo va comiendo en profundidad. La condromalacia empieza por el fondo y se lo va comiendo hacia la superficie. Sea uno u otro, es daño del cartílago, ¿no? Nosotros todos vamos a tener desgastes, ¿no? Los 14 años es un poco prematuro para empezar con un desgaste en una deportista de esto, ¿no? Entonces ahí tiene que estar pasando algo, ¿no? Hay que ir a cuál es el origen de la condromalacia, ¿no? Si es por lo que hablábamos de las ranas, sentadillas o cualquier cosa de esas, pues hay que quitarle eso, ¿no? O si es por algún problema a nivel de la rótula. ¿Qué pasa? Muchas personas, y generalmente mucho más las mujeres, la rótula no la tienen en el centro, la tienen un poquito inclinada hacia el costado, ¿ya? Y eso, ¿por qué es? Porque las mujeres son un poquito más valgas, las mujeres tienen un poquito más las rodillas juntas que los hombres. Entonces, cuando ella flexiona la rodilla, la rótula normalmente debería encajar perfecto en el surco. Pero cuando tenemos una ligera lateralización o severa lateralización, en vez de encajar perfecto, la rótula entra de costado cuando uno flexiona. Eso hace daño en el cartílago y eso es lo que va gastando. Otra de las causas de la condromalacia es que algunas personas nacemos con rótulas altas. En vez de tener la rótula en el centro, tenemos un tendón, el de abajo, que es el tendón patelar, muy largo. Entonces la rótula está muy alta. Entonces cuando flexiona, el encaje no es perfecto de la rótula sobre el fémur. Lo mismo sucede cuando tenemos pie plano calcáneo valgo, que nuestros tobillos se caen. Al caerse nuestros tobillos, las rodillas también se van hacia adentro. Entonces la rótula queda un poco hacia afuera y al flexionar o estirar no encaja bien y eso es producto de la condromalacia, ¿no? Si la condromalacia es por algunos de estos defectos, poniéndole plantillas en los pies, corregimos el eje de la rodilla. ¿Qué ayuda? Estamos pensando en voz alta, ¿no? Porque no la estamos viendo a la señorita. Es el fortalecer un musculito que se llama el vasto oblicuo. No es el vasto medial que todos conocemos, que eso es muy grande. El vasto oblicuo es un músculo muy chiquito que viene al costado, hacia adentro de la rótula. Fortaleciendo el vasto oblicuo, podemos jalar la rótula hacia el medio. ¿Y qué ejercicio fortalece el vasto oblicuo? Es la extensión de la pierna, pero solo a partir de los 30 grados, o sea, de aquí a aquí. Si vamos desde más atrás, el que trabaja es otro, que es el vasto medial. El vasto oblicuo solo
trabaja en los últimos grados de extensión. ¿Como qué? La natación, el pataleo. En el pataleo, ese movimiento corto de la rodilla, ahí es donde nos trabaja el vasto oblicuo, ¿no? Habría que ver a la señorita si es alguna de estas cosas lo que está predisponiendo a su condromalacia. Siempre la va a tener, o sea, no hay vuelta atrás, pero lo que hay que ver es cuál es el origen para evitar que esto pase más adelante. Después tenemos una pregunta que dice si es tomar el Gatorade en niñas. Los niños siempre van a querer el Gatorade, ¿ya? Siempre van a querer el Gatorade y eso es por sabor, ¿no? Realmente no es necesario, no es necesario, es más, no es recomendable, salvo fuera pues un deportista que ha hecho un deporte demasiado intenso, ya exageradamente intenso, y o un deportista que ha estado, no sé, vomitando, o ha estado con diarreas, por donde se ha perdido mucho potasio. El Gatorade es azúcar concentrada y es sales, pero las sales también jalan agua, ¿no? Entonces, tiene su indicación, uno por ahí, otro que por allá, cosas así muy escuetas, pero 1000 veces superior es el agua. Denle en agua. El agua, a la mayoría de chicas no les va a gustar agua como agua, ¿no? Dice, por eso prefieren el Gatorade, pero es por sabor. Entonces, mejor es agua que el Gatorade. Dice, ¿dónde lo ubico? Yo trabajo en la clínica San Pablo. Encantado. ¿Qué recomendaciones puede dar para los chasquidos de las muñecas y tobillos? Todas las articulaciones pueden sonar. Todas. Usted va a ver a mucha gente que le suena desde el movimiento, se sacan conejos desde el cuello, de los tobillos, de las rodillas, de las caderas, de todo sitio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que no deben doler, ¿no? El chasquido no tiene por qué doler. ¿Por qué se presentan los chasquidos? Por dos causas, ¿no? Todos los huesos tienen sus protuberancias. Entonces, los tendones corren a través del hueso. Entonces, a veces somos, para que entendernos, muy huesudos, muy protuberantes ese hueso. Entonces, cuando pasa el tendón por ahí, hace como una cuerda de guitarra. Suena el track, ¿no? Track. Uno. Y dos, a veces el tendón está muy tenso. Igualito que una cuerda de guitarra. Entonces pasa por el hueso y hace como una cuerda de guitarra. Si sus chasquidos no duelen, para nada, o sea, hace su vida completamente normal. Al deportista, a su niño, no le va a perjudicar en nada. Los que se ponen medios ansiosos son los que están al lado porque escuchan, pero no pasa lo mismo que nada. Igual que los famosos conejos, ¿no? Que no saques conejos de los dedos, se te va a deformar. Eso es mentira, lo que decían nuestros abuelos, ¿no? Esos son cambios de presión dentro de la articulación, pero no causan ningún problema. O sea, no es bueno hacerlo tampoco, pero no causa ningún problema. ¿Qué hacer si no se trató de un esguince de tobillo, ¿no? Cuando hay un esguince de tobillo, los ligamentos se estiran. Entonces, muchas veces, si esto no se dio el tratamiento inicial bueno, igual cicatriza, pero cicatriza largo, como un elástico malogrado que nos queda medio suelto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Uno es la estabilidad del tobillo. Si el tobillo, después del esguince, quedó inestable, no hay ninguna terapia que la vaya a ayudar, salvo algún tipo de reconstrucción, pero ya hablamos de algún tipo de cirugía si va a seguir haciendo deporte. No. Pero si el tobillo está estable y le molesta, eso con terapia física va a curar sin ningún problema. Ahí lo importante es ver si le quedó estable o inestable la articulación,
Pues dice, mi hijita al mover su rodilla siente como si un huesito se moviera. ¿Qué podría ser? Puede ser lo que hablábamos hace un momento, el encaje de la rótula 1, que la rótula esté encajando de costado, ¿no? Que produce un chasquido, pero también hay una patología dentro de la rodilla. Los meniscos son en forma de C, ¿ya? No sé si se llega a ver bien, pero los celestitos son los meniscos, tienen la forma de C. Hay un tipo de menisco, hay un tipo de menisco que se llama menisco discoide, que en vez de ser una C finita, es un queso, o sea, ancho, ¿no? Y grueso. Entonces, cuando la rodilla flexiona o estira, hay un crujido, suena clum, 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 clum. Eso se llama menisco discoide, ¿no? Esa es una malformación del menisco. Habría que realmente examinarla para ver si es un menisco discoide, ¿no? Para ver si es lo de la rótula del chasquido. Pero ese tipo de chasquidos que siente que ella siente que se le mueve dentro de la rodilla, sí, eso debe hacerla ver, porque eso sí puede dar problemas hacia futuro. Después dice, ¿en qué se ve San Pablo? En la principal, señora, en Surco. Si los chasquidos provocan dolor, es porque el tendón está completamente inflamado o puede haber una estructura rota adentro, ¿no? A nivel de la muñeca hay cartílagos así como en la rodilla que se llama el ligamento triangular, que puede provocar chasquido y dolor. Los cartílagos, si hay daño del cartílago o los tobillos o en la rodilla o en el hombro, como ya no es una bola de billar, sino hay como huecos, así como caries, el movimiento también se puede escuchar como un crujido, ¿no? Eso también provoca dolor. O sea, si el chasquido provoca dolor, sería bueno que lo haga ver. Mi hija estuvo practicando vóley también, lo hace un buen tiempo y en losa de cemento. Empezó a sentir molestias de la rodilla y muslo derecho. Los dolores no son normales, ¿ya? No son normales. Cuando su entrenador o su preparador está haciendo ejercicio y le dicen, no, me duele, sigue, está trabajando el músculo, eso es bueno, sigue porque está trabajando el músculo. No, el organismo es sabio. Cuando empieza, una cosa es cansancio, que sí puede haber, pero cuando empieza el dolor es porque hay algo mal. Puede estar teniendo un sobreuso de la articulación, puede estar teniendo un sobreuso de los tendones o de los músculos, ¿no? Pero el dolor no es normal. Habría que verla también porque qué es lo que le está doliendo, ¿no? Dice, buenas noches, padezco de escoliosis lumbar y de tiempo en tiempo tengo un dolor al lado derecho. Habría que distinguir si el problema realmente es de cadera o de la columna, ¿no? Todas las raíces nerviosas, todos los nervios salen, las que van hacia las piernas salen de la columna lumbar, abajo, de la cintura, ¿no? Entonces, cuando hay las hernias, los discos presionan el nervio y depende del nervio que va presionando, puede presentarse dolores abajo. Entonces, a veces en las hernias, cuando hay las hernias, uno puede sentir dolor que puede venir hacia los genitales, hacia las caderas. Es más, usted puede dolerle la cintura y de repente dice, me duele la punta del dedo gordo. Ese dolor de la punta del dedo gordo es muy probable que sea por una hernia en la columna. Y si usted tiene una escoliosis, es muy probable que la molestia sea por algún tipo de patología en la columna más que en la cadera. No, eso hay que examinarlo y lo más probable que necesite es una resonancia, que es donde se mira bien los discos de la columna. Buenas noches. ¿Qué tipo de ejercicios desgastan más las rodillas en pacientes con condromalacia? Todo lo que son flexiones forzadas de la rodilla, ¿no? Una persona con condromalacia no debe hacer sentadillas, no debe hacer ranas, no debe hacer canguros.
Si monta bicicleta, hay que poner el asiento lo más alto posible para que cuando pedalee no flexione mucho. O sea, puede hacer su deporte, puede hacer, pero tiene que evitar todo tipo de flexiones forzadas de la rodilla. Rodillas en X. En X, ¿cuál es el tuyo? Mi hijo tiene 2 años, se lo sentó a ser operado de pie plano. No lo entiendo bien, a la Milenka Muñiz. Bien, las rodillas en X no es cuando las rodillas están juntas hacia el medio, es lo que Kiko, el del Chavo del 8, esas son rodillas en X, ¿no? Las rodillas en X es una falla genética que viene desde el nacimiento del nacimiento. Eso debió solucionarse muy pequeño y podía haber sido solucionado con algún tipo de plantillas, hay algunos ortésicos. Pero si esto es muy notorio, como les decía al principio, hay una cirugía muy corta, muy rápida y está en la edad el niño, que se le pone unas pequeñas grapitas. Es cirugía de 10 minutos. Vamos a repetir lo que decíamos al inicio. En esta zona hay cartílagos de crecimiento, que no tiene nada que ver con el cartílago de la articulación. Hay cartílagos de crecimiento aquí. Entonces uno entra a sala y se le pone grapas en el lado interno de la rodilla. Son cortes muy pequeños, de 1 centímetro más o menos. El niño sale de sala igual, con la misma deformidad. Pero conforme él va creciendo, la parte interna ya no crece, pero la externa sí. Entonces, conforme él completa su crecimiento, se endereza. Hay una cirugía muy fácil para eso. Está en la edad. Primero se hace unos estudios para ver su crecimiento. No se puede hacer a cualquier edad. Si se le hace muy temprano, de tener las rodillas juntas, lo volvemos chueco en sentido opuesto, como si montara a caballo. Y si se hace muy tarde, no llega a completo, ¿no? Los 12 años, esa suele ser la edad en que uno empieza a tomarle algunas radiografías donde se mira cómo van los cartílagos de crecimiento. El colágeno, ¿no? Un niño, un joven no lo necesita, ¿no? El, el colágeno que se obtiene en la dieta, en el día a día, es suficiente. El colágeno se da a deportistas muy mayores cuando ya perdieron flexibilidad los tendones, los músculos, esto. Un niño no lo necesita y no se le debe dar. Llevamos al médico y me dijeron que tenía una tendinitis, pero las terapias no las pudo hacer por la situación actual. ¿Qué podría tomar para avanzar? Porque nuevamente le empezó las molestias. Realmente que tome ahorita, de preferencia no. Las tendinitis es la inflamación del tendón, entonces lo que normalmente se da aparte de las terapias son los antiinflamatorios, pero por la coyuntura actual no se recomienda tomar ningún tipo de antiinflamatorios porque se ha visto que las personas que están tomando algún tipo de antiinflamatorio, las complicaciones que ha habido tal por el virus que se nos ha presentado han sido mayores. No, entonces mejor solo su hielito, por un pañito, hielo por 15, 20 minutos cada 2, 3 horas, esperar que pase esto y luego ir a su terapia, pero mejor no le den ningún tipo de antiinflamatorios. Las terapias las puede reiniciar más adelante cuando acabe esto. No se desespere, dele tiempo, mejor es así. Después dice, buenas noches, en una lesión de condromalacia rotular bilateral solo se trata con terapia física, necesito operación. Existe operaciones para la condromalacia, ¿ya? Pero ninguna es curativa.
si alguien le ofrece curarle su condromalacia con cirugía, no le crea. No. Existen algún tipo de gel que se puede colocar en vez del cartílago, o a veces hacen unos micro huequitos para el hueso hacerlo sangrar, ¿no? Para que se forme una costra, pero como decíamos al inicio, lo que se forma es un tejido cicatrizal, no se forma cartílago. Y cuando uno opera las condromalacias, lo encuentra usted igualito a una pared que se está descascarándose por todo lado. Entonces, muchas veces lo más que se puede hacer es con un láser darle una pulidita, como que a su pared que se está descascarando usted le da una lijadita, ¿no? Pero no lo curó al cartílago, no lo curó al cartílago. Entonces, sí le ayuda a mejorar, mas no lo cura. Si esta condromalacia es producto de que su rótula no está encajando bien, la cirugía sí le ayuda muchísimo. No lo va a curar, pero le va a dar mucho mejor futuro a la articulación, menos dolor y va a durar mucho más. Consulta una niña hasta qué edad crece. Eso es a lo que todos siempre hemos estado preocupados los padres de deportistas, ¿no? No hay una edad fija. Hay épocas de crecimiento rápido, ¿no? Hay épocas de crecimiento rápido y familiarmente también. O sea, hay familias o niñas que crecen, demoran en crecer, pero luego se estiran, y hay otras que no, que muy pequeñas estiraron, y eso lo va a ver. La compañerita de su hija medía metros, no sé, metros 50 y su hijita medía 1 metro. Y cuando pasaron los años, la compañerita del metro 50 seguía en metro 50 y su niña la pasó. Pero más o menos, ¿no? Una niña suele crecer alrededor de 7, 8 centímetros, ¿no? Desde que empieza su primera regla. No hay nada absoluto, estos son estudios que se hacen y más o menos se mira, ¿no? la progresión de esto, no hay nada absoluto. Generalmente una niña, 16, 17 años, los hombres un poquito más, 19, algunos hasta 20. ¿Qué ayuda al crecimiento? ¿No? ¿Qué ayuda al crecimiento? Uno, el ejercicio, ¿no? El ejercicio estimula mucho la liberación de la bendita hormona de crecimiento. Es por eso que va a haber deportes, pero realmente gente que hace mucho deporte, muy grandes, y los papás son muy pequeños, ¿no? ¿Ya? Y usted la mira o lo mira al deportista y es la cara del papá, o sea, ni siquiera para pensar otra cosa. El deporte, y no es que el básquet haga crecer, o el vóley haga crecer, ¿no? Lo que pasa es que el alto, el grande, juega por su cuerpo, juega básquet o juega vóley, pero el deporte en general sí hace crecer. Que hay que tener cuidado con los niños. Muy pequeños meterles pesas. Cuando hay un crecimiento muscular muy grande desde muy pequeño, la fuerza muscular impide en parte que el hueso crezca. Entonces, personas muy chicas que están en pleno crecimiento es mejor no trabajarlo en gimnasio. Uno. Después, el sueño. La liberación de hormona de crecimiento se hace por la noche. Entre más duerman, es mejor, pero hablamos de sueño nocturno. O sea, no sirve el sueño que mi hijo se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a 2 de la tarde del otro día. Ese sueño no ayuda, es el nocturno. De 8 de la noche a 6 de la mañana, no sé, 9 a 7, pero ese sueño nocturno, eso ayuda. ¿Qué más le ayuda? El zinc. El zinc ayuda para liberar hormona de crecimiento. El zinc es muy comercial, inclusive hay gomitas que venden las farmacias, ¿no? Que se toman también por la noche, precisamente por lo que hablábamos de la liberación de hormona de crecimiento. Y la famosa hormona de crecimiento, ¿no?
que tiene sus indicaciones, puede tener algunas complicaciones también. Cuando uno usa hormona de crecimiento, que es un inyectable que se pone todos los días, esta ayuda y está indicada en los niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Por eso hay que hacerle un estudio previo. Si hay deficiencia de hormona de crecimiento, sí le va a ayudar y lo va a hacer crecer. Si no hay si su hormona de crecimiento es normal, no le va a ayudar o le va a ayudar muy poco y es muy cara. Hablamos de más o menos alrededor de 1.500 soles semanales, ¿no? Y por un tiempo muy larga, ¿no? O sea, eso solo está indicado para algunas personas con deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Qué le ayuda? Y hay estudios muy serios sobre esto, la quinoa. Se ha visto en niños alimentados con quinoa, son más altos que los que no comieron quinoa. Todo esto ayuda. Y por supuesto el factor genético, ¿no? O sea, pero sí hay cosas que le pueden ayudar muchísimo. Para fortalecer los huesos en niños, en jóvenes, en deportistas, nada. No necesitan absolutamente nada. Los huesos hay que fortalecerlos y ya cuando hay problemas hormonales, mucho más adelante, cuando a la mujer se le empieza a ir la regla, hay que darle un poquito con el fortalecimiento de los músculos, el niño nada. El deporte fortalece muchísimo, muchísimo los huesos, por eso va a ver que un deportista que se fracture es rarísimo, ¿no? Es por eso que uno que fue muy deportista, cuando llega de muy anciano, es mucho más difícil que fracture una cadera, que es lo más común en los ancianos, que uno que no lo hice. O sea, no le dé nada para los huesos, que haga su deporte y normal. ¿A partir de qué se puede realizar pesas en la preparación deportiva, ¿no? Depende de lo que hablemos en esto. O sea, las pesas que realmente conocemos, 16, 17 años. Sí podemos empezar un poco antes, pero hay que trabajarlo con ligas, ¿no? La pesa tiene muchos momentos muertos que lesionan, cuando hablamos de los fierros, ¿no? Uno va levantando, hay un espacio muerto antes de que empiece a caer, ese espacio muerto es el que daña. La liga no, la liga es progresiva, entonces empiezo a hacer fuerza, 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 llego a mi tope y empieza a regresar. La pesa no, ¿no? Entonces, ligas podemos empezar a usar 13, 14 años sin problemas, y pesas como tal, los fierros, cuando esté terminando de crecer, 17 años, por ahí. Y si en vez de las pesas, porque hay muchas máquinas que ya no usan los fierros, precisamente por lo mismo, estas máquinas pudieran ser de ligas para hacer la fuerza mucho mejor que usar pesas. Bueno, muchas gracias, espero que les haya ayudado en algo, a voleibol también. Muchas gracias por la invitación y siempre para poderlo servir, Carlos, cuando tú quieras. Encantado. Cuídense. Hasta luego.